Hola a todos, sean bienvenidos a nuestro canal de comentarios y respuestas TJ. Espero que todos ustedes se encuentren bien. En este video vamos a analizar y responder a las preguntas del estudio de la Atalaya de esta semana, el cual corresponde a la semana del 2 al 8 de agosto y tiene por título: ¿Cómo ayudar a los estudiantes a bautizarse? Sin más, empezamos. Veamos la pregunta número 1. Cuando una multitud preguntó qué debía hacer, ¿qué respuesta recibió? Se les dijo que cada uno de ustedes se bautice. Esto sucedió porque fue el resultado de lo que vieron muchas personas, en cuanto a que de repente muchos judíos empezaron a hablar en diferentes idiomas de los que estaban por ahí. Eso les hizo poner fe en Jesús y por eso quisieron saber qué debían hacer para ser seguidores de Jesús. Veamos la pregunta número 2. ¿Qué analizaremos en este artículo? En este artículo analizaremos qué podemos hacer para ayudar a los estudiantes a bautizarse, ya que, aunque hoy en día no suceden hechos como los que se acaba de mencionar en el párrafo 1, sin embargo, hay algunas personas que están dispuestas a dar pasos para llegar a ser discípulos de Cristo, y lo que podemos hacer es ayudar a los estudiantes a llenar requisitos para bautizarse, ya que puede que necesite meses o incluso años para lograr ese objetivo. Vamos a pasar al primer subtítulo. Ayudemos al estudiante a aplicar lo que está aprendiendo. Veamos la pregunta número 3. Según Mateo 28, 19 y 20. ¿Qué debe hacer el estudiante para llegar al bautismo? Nosotros como maestros debemos ayudar al estudiante a poner en práctica todo lo que enseña la Biblia, pues él debe poner en práctica todo lo aprendido y de esa manera llenar los requisitos para poder bautizarse. Veamos la pregunta número 4. ¿Cómo podemos ayudar al estudiante a que siga progresando hacia el bautismo? El primer punto entonces es ponerse metas, y aquí se compara como si vamos a hacer un viaje por la carretera. Tal vez tengamos que hacer ciertas paradas, puede ser porque hay lugares de interés o tal vez para descansar y continuar nuestro viaje sin contratiempos. Lo mismo se debe percibir en el estudiante, que vaya poniéndose metas a corto plazo y cuando las alcance, pues se va a ir dando cuenta que la meta del bautismo será posible. Y podemos utilizar el libro Disfruta de la vida, el recuadro, propóngase esto. Como podemos ver en la ilustración, ahí podemos ver 3 imágenes. En la primera, podemos ver lo que nuestro estudiante puede escribir su primera meta, y en segunda, puede ponerse la meta de asistir a las reuniones, y en la tercera, continuar yendo a las reuniones regularmente. Veamos la pregunta número 5. Según el relato de Marcos 10, 17 al 22. ¿Qué le dijo Jesús a un hombre rico y por qué? Aunque no era nada fácil lo que le estaba solicitando, pero le dijo que vendiera todas sus cosas, porque sentía cariño por este joven, sabía que si él estaba haciendo lo correcto, pero también sabía que tenía mucho apego a las cosas materiales. Así que debemos hacer lo mismo con nuestros estudiantes, mientras más pronto hablemos con él sobre los cambios que debe hacer,
Claro que debemos hacerlo con tacto, pero es necesario que vaya haciendo esos cambios poco a poco, porque de esa manera le demostramos que lo apreciamos, tenemos cariño y queremos que llegue a ser un discípulo de Cristo. Veamos la pregunta número 6. ¿Por qué es importante hacer preguntas de opinión? Porque de esa manera estamos ayudando para que la persona no diga palabras leídas de un libro, sino que nos diga lo que siente, cree y entiende, y de esa manera podremos saber en qué terreno estamos pisando. Veamos la pregunta número 7. ¿Cómo podemos usar experiencias de la vida real para ayudar al estudiante? Podemos recurrir a las ayudas que tenemos en el libro Disfrute de la vida, por ejemplo, en la lección 14, bajo el título Descubra algo más. Tenemos ahí videos donde demuestra que Jehová se interesa por cada uno de sus siervos y cómo esto los ha ayudado para llegar a las reuniones. Tal vez ellos necesitan ver que otros pueden conseguir lo mismo. También debemos de tener cuidado de comparar con otras personas y debemos repasar videos para resaltar un texto, una enseñanza bíblica o algo en concreto que realizó esa persona en el video. Veamos la pregunta número 8. ¿Cómo podemos ayudar al estudiante a amar a Jehová? Podemos hablar al estudiante de las cualidades de Jehová, indicarle lo beneficioso de aplicar lo que aprende y percibir el amor de Jehová en lo que Él nos enseña, y cuando el estudiante perciba esto, estará más dispuesto a hacer cambios. Vamos a pasar al segundo subtítulo. Presentémosle otros testigos al estudiante. Veamos la pregunta número 9. Según Marcos 10, 29 y 30. ¿Qué ayudará a una persona a hacer sacrificios para llegar al bautismo? Algo que le puede ayudar es pensar en las bendiciones que va a recibir, como la de una gran familia espiritual, una vida con sentido, esperanza para el futuro y todas las demás bendiciones del nuevo mundo. De esta manera, estará dispuesto a hacer sacrificios, como renunciar a muchas cosas materiales, tal vez un trabajo que vaya en contra de los principios bíblicos, o amigos y familia que están en contra de los testigos de Jehová. Veamos la pregunta número 10. ¿Qué aprendemos de lo que dice Manuel? Vemos que antes de iniciar su estudio de la Biblia, su maestro le preguntaba cómo estaba, eso le ayudaba a relajarse y contarle lo que fuera, ya que sentía que se interesaba en él. Esto nos enseña que igualmente debemos interesarnos por nuestros estudiantes, preguntarles cómo se sienten, o, por ejemplo, saber qué cosas les gusta y qué cosas no. Veamos la pregunta número 11. ¿Por qué es bueno que pasemos tiempo con el estudiante? Porque, así como Jesús pasó tiempo con sus discípulos, igualmente nosotros podemos pasar tiempo con ellos, invitarlos a nuestras casas, tal vez para conversar, un almuerzo o ver el broadcasting. Seguro que se sentirá agradecido y podrá ver cómo es la vida de los siervos de Jehová. Veamos la pregunta número 12. ¿Por qué es bueno que llevemos a diferentes publicadores al curso bíblico? Por ejemplo, Dimitri menciona: cada publicador que acompañaba a mi maestro tenía su propia manera de explicar las cosas,
Esto me ayudó a ver lo que aprendía desde diferentes puntos de vista y le dio más confianza a la hora de ir a las reuniones, ya que conocía a algunos de los hermanos. Veamos la pregunta número 13. ¿Por qué debemos ayudar al estudiante a asistir a las reuniones? Porque asistir es un mandato de Jehová y necesitamos estar con nuestra familia espiritual. Además, le estaremos ayudando a dar pasos para que llegue al bautismo. Veamos la pregunta número 14. ¿Cómo podemos motivar al estudiante a asistir a las reuniones? Podemos usar la lección 10 del libro Disfrute de la vida, con el cual se podría sentir más animado, pero cada estudiante es diferente y debemos notar cuando es el momento de invitarlo. Seamos pacientes, pero constantes. Vamos a pasar al tercer subtítulo. Ayudemos al estudiante a vencer sus temores. Ahora veamos la pregunta número 15. ¿Qué temores puede tener el estudiante? Algunos temen a la predicación, a la oposición familiar o de amigo, pero debemos demostrarles empatía y explicarles que de la misma manera nos sentíamos nosotros al aprender, y podemos contarles qué fue lo que nos ayudó a superar esos temores. Veamos la pregunta número 16. ¿Cómo podemos enseñar al estudiante a hablar de lo que está aprendiendo? Podemos ayudarlos a escoger a quien podría hablar de la verdad y cómo presentar el mensaje. Si es necesario, practicar una presentación enseñando a usar la Biblia con sencillez y tacto. Veamos la pregunta número 17. ¿Cómo podemos usar Mateo 10, 19, 20, 29 al 31 para ayudar al estudiante a confiar en Jehová? Podemos recordarle que Jehová siempre estará a su lado y orar con él. Por ejemplo, Franciszek menciona que, en sus oraciones, su maestro hablaba muchas veces de mis metas, y al ver cómo Jehová le respondía, enseguida empezó a orar también. Veamos la pregunta número 18. ¿Cómo se siente Jehová por todo lo que hacen los maestros de la Biblia? Jehová valora los esfuerzos de los maestros y por eso los ama. Ahora, responderemos a las preguntas de repaso, titulado ¿Cómo podemos ayudar al estudiante a hacer estas cosas? El primer punto es aplicar lo que está aprendiendo. Podemos ayudarlo a fijarse metas, utilizando la sección del libro Disfrute de la vida. También podemos animarlo a hacer cambios en sus vidas, usando experiencias de la vida real y resaltar las hermosas cualidades de Jehová. El segundo punto es conocer a otros testigos. Podemos extender nuestra amistad, invitándolo a nuestra casa, a comer algo, o a ver el broadcasting, y cuando sea conveniente, invitar a otros publicadores al curso bíblico. También podemos animar al estudiante a asistir a las reuniones. El tercer punto es vencer sus temores. Podemos enseñarle a hablar poco a poco a otros, usando la Biblia y hablando con tacto y sencillez, para que perciba que Jehová está a su lado, apoyando sus esfuerzos.
y podemos contarle nuestras experiencias que nos ayudaron a vencer esos temores. Bueno, estas han sido las respuestas del estudio de la atalaya de esta semana. Espero que les sea de mucha ayuda, mis queridos hermanos y hermanas. Nos estaremos viendo la próxima semana con un nuevo video. Les mando un fuerte abrazo y que Jehová los bendiga y proteja siempre.